Qué bueno que se dieron el tiempo para estar hoy aquí reunidos, y también a los que están conectados a través de esta transmisión en vivo, ¿verdad? Les damos la bienvenida y esperamos, ¿verdad?, que este tiempo con Dios y la administración de su palabra sea de bendición y de edificación para la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Bien, quiero invitarle a que abra la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7 y verso número 15. En lo personal, siempre he considerado este pasaje, ¿verdad?, a veces algo difícil de explicar, porque pareciera que cuando el apóstol Pablo está hablando, al momento de que está haciendo una afirmación, a la vez pareciera que está diciendo una contradicción, ¿sí? Y es que él mismo, ¿verdad?, dice que el mal que hay en él a veces quisiera no hacer lo malo, pero termina haciendo lo malo, ¿sí? Y miremos lo que dice aquí el verso número 15, ¿verdad? Dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, pareciera una afirmación del apóstol Pablo, pero a la vez una contradicción, porque dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿verdad? Hace muchos años, a lo mejor usted vio ese programa de Chespirito, y se recuerda, ¿verdad?, que uno de los personajes característicos de ese programa, ¿verdad?, era la Chimoltrufia. Y ella decía, ¿verdad?, como digo una cosa, digo otra. Tengo o no tengo razón. O sea, como diciéndose ella misma, o sea, sí tengo la razón, pero a la vez siento que no tengo la razón, ¿sí? Y usaba otra frase que decía: ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Y frases como esas parecieran, o sea, una afirmación y a la vez una contradicción. Y yo no sé si usted en algún momento le ha pasado, a mí me ha pasado a veces, que a veces nos determinamos a querer hacer lo correcto, pero pareciera que cuando más estamos determinados a hacer lo correcto, más hacemos lo incorrecto o más caemos en la equivocación. Por ejemplo, nos proponemos orar y de repente pareciera que ya estamos determinados a que vamos a orar a una determinada hora, y muchas cosas se atravesan y terminamos no haciéndolo. Decimos: vamos a leer la palabra, y cuando nos disponemos empezamos a leerla y nos da sueño. Yo no sé si a usted le pasa, a mí a veces me pasa, ¿sí? Y el apóstol Pablo, o sea, cuando nos está llevando a esta analogía, a este análisis, dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿verdad? Y pareciera que con esta afirmación el apóstol Pablo está diciendo que él a sí mismo se está autodestruyendo, ¿sí? La palabra autodestrucción habla de ¿qué? De que uno mismo se está ocasionando el mal. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, una persona que bebe, ¿qué está haciendo? Se está autodestruyendo. Piensa que con el alcohol se olvida de sus problemas, se olvida de sus tristezas, se olvida de tantas cosas que le están aconteciendo, pero no se está dando cuenta que él a sí mismo se está autodestruyendo, se está destruyendo. Una persona que fuma, a la vez, ¿verdad?, se está matando lentamente. No quiere decir que con fumar un cigarrillo se va a morir, no. Pero constantemente, si está fumando, pues lo que va a hacer es que se está autodestruyendo, está contaminando sus pulmones. Ahora, pero aún, ¿verdad?, si lo hace en su hogar y está su esposa, sus hijos, pues de igual manera los está destruyendo. Él mismo está destruyendo a su propia familia. Una persona que consume drogas, lo mismo, ¿verdad? Una persona que se endeuda, ¿verdad?, y que no considera sus gastos, no considera tener un patrimonio, no considera tener una salud financiera, se está autodestruyendo, ¿sí? Una persona que come en exceso también se está autodestruyendo, ¿sí? Y es que mire, nuestro mayor enemigo, y esto el apóstol Pablo lo sabía, él incluso en una ocasión le dice a Timoteo, ¿verdad?, que tuviera cuidado de muchas cosas, pero dice: pero principalmente, ¿sabes qué? Ten cuidado de ti mismo. La palabra de Dios dice, y el apóstol Pedro escribe, ¿verdad?, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en primer plano, ¿verdad?, el apóstol Pedro nos plantea que Satanás es nuestro enemigo número uno, ¿sí? De hecho, Satanás quiere llevar nuestra alma al infierno. Quiere que nuestra alma, ¿verdad?, caiga en una condenación eterna. Y pareciera que él es nuestro
archienemigo número uno. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo viene y le dice a Timoteo que tuviera cuidado de muchas cosas. Dice, pero principalmente ten cuidado de ti mismo. Y déjeme decirle que muchas veces, aunque pensamos que Satanás es nuestro enemigo público número uno, realmente nuestro enemigo número uno somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, dice, ninguno diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dice, sino que todos somos tentados a causa de la concupiscencia que habita dentro de nosotros. Y esa misma concupiscencia nos lleva a pecar. ¿Sí? Entonces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. ¿Sí? Mire, nuestro mayor enemigo no es Satanás, tampoco es el mundo que nos rodea. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Es más, la batalla dentro de nosotros puede destruirnos si nosotros lo permitimos, ¿verdad? O sea, si nosotros permitimos que las situaciones que hay dentro de nosotros ganen ventaja sobre nuestra vida, cuando nos demos cuenta nosotros mismos vamos a caer en muchas situaciones que nunca nos imaginamos que un día las íbamos a llegar a cometer. ¿Sí? El pecado nace, ¿verdad? De un pensamiento, de una idea, ¿sí? De un sentimiento o de un mal sentimiento. ¿Sí? Y cuando el pecado nace y da a luz, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y no se refiere solamente a una muerte física, se refiere a una muerte espiritual. Una persona que está viviendo constantemente en pecado está muerta espiritualmente. El Espíritu de Dios ya no le redarguye. Al contrario, la mente se cauteriza de tal forma que los pensamientos, ¿verdad? Los tenemos tan confundidos que nosotros mismos estamos camino a la autodestrucción. Mire, hay sentimientos dentro de nosotros tan internos como pueden ser la vergüenza, como puede ser el miedo, como puede ser la desesperación, la amargura o incluso la inseguridad, y todas esas cosas quieren autodestruirnos. ¿Sí? Así que yo en esta tarde, ¿verdad?, me di a la tarea de estudiar al menos 4 hábitos, escúchelo bien, 4 hábitos que nos pueden ayudar a liberarnos de ese tipo de sentimientos autodestructivos. Una persona que, por ejemplo, cae en depresión, hermanos, está camino a la autodestrucción, porque esa persona, ¿verdad?, está en la depresión en la que cae, lo pueden rebasar sus problemas conyugales, lo pueden rebasar sus problemas económicos, lo pueden rebasar sus problemas laborales, a tal grado que incluso puede pensar en quitarse la vida. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos una salud mental, y de esto ya he platicado anteriormente. Pero tener una salud mental implica, ¿verdad?, tener nuestros pensamientos centrados en Dios. Pablo escribe a los hermanos en la iglesia de Colosas, a los colosenses, y les dice, ¿verdad?, no pongan sus ojos en las cosas terrenales, más bien pongan sus ojos en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Porque donde habita Cristo, ¿verdad?, ahí es donde ustedes pueden tener vida eterna. Y ciertamente, ¿verdad?, poner nuestra mirada en las cosas terrenales, pues tarde que temprano, hermanos, nos podemos deprimir por tantas situaciones, nos podemos entristecer por tantas situaciones, nos podemos autodestruir por tantas situaciones. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar hacia arriba, ¿sí?, hacia las cosas celestiales. Así que le quiero mencionar estos 4 hábitos, yo espero que le ayuden, ¿verdad? Probablemente haya más, pero al menos yo considero estos de vital importancia, ya que es necesario, ¿verdad?, que nosotros, nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior, ¿verdad?, no este físico, no el que vemos, sino el interior, se pueda fortalecer y podamos estar preparados para cualquier situación. Siempre vamos a ser confrontados ante alguna situación en la cual vamos a tener que determinar si estamos caminando por lo que vemos o si vamos a empezar a caminar por lo que creemos. Si solamente caminamos por lo que vemos, tarde que temprano, hermanos, vamos a ir en picada. Pero si comenzamos a caminar por lo que creemos, ¿sí?, no importan los problemas que vengan, las circunstancias que atravesemos o la problemática que estemos viviendo, siempre vamos a ir hacia adelante. Porque nuestra mirada no está puesta en lo que vemos, nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, que dice la palabra es el autor y consumador de nuestra fe. Así que, primer hábito que yo quiero mencionar, vayamos a Romanos 8:1. ¿Sí? Y en Romanos 8:1 encontramos algo bien importante. El primer hábito que tenemos que tener presente es que tenemos que recordar
todos los días que hemos sido libres gracias a Cristo Jesús. Si tenemos una libertad espiritual, esto no es porque realmente hayamos alcanzado, ¿verdad?, un estado mental, así como los que se proponen, ¿verdad?, autodisciplinarse y dicen, ay, no, es que tengo que alinear mis chakras, tengo que limpiar, ¿verdad?, mi alma y todo ese tipo de situaciones. No, o sea, tenemos que tener bien claro que si somos libres internamente es gracias a Cristo Jesús, porque Él nos libertó. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos, escúchelo bien, para los que están unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. O sea, los que permanecemos en Cristo, ya no hay condenación para nuestras vidas. ¿Sí? Ya no hay condenación absolutamente de nada. Tenemos que entender que en Cristo, si alguno está establecido en Cristo, pero si no lo estamos, ciertamente entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente estamos tratando... ¿sí? Estamos tratando de sentirnos libres, pero en nuestras propias fuerzas, no en las fuerzas de Cristo Jesús. Por eso, a Cristo Jesús. Así que mire, muchos de nosotros podemos ser salvos, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces no actuamos como personas salvas. ¿Sí? Podemos decir que hemos aceptado a Cristo Jesús, que le hemos recibido en nuestro corazón, que ahora el Señor nos ha venido a dar vida eterna, que ahora por fin, ¿verdad?, estamos en el camino correcto. Sí, pero el hecho de que digamos eso implica que tenemos que creerlo y vivirlo. Porque podemos decirlo, pero como dice por ahí un dicho, ¿verdad?, las palabras se las lleva el viento. Las acciones van a demostrar que verdaderamente nosotros estamos caminando en la salvación. ¿Sí? Alguien que, por ejemplo, es salvo es una persona que ha nacido de nuevo. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Esto quiere decir que entonces comenzamos a vivir una vida nueva. Hemos nacido de nuevo, hemos dejado el viejo hombre, la vieja mujer atrás. Comenzamos a tener mejores y nuevos hábitos. Los hábitos viejos los dejamos atrás. Pero tenemos que tener claramente, ¿verdad?, que todos los días tenemos que entender esto, ¿verdad? Si permanecemos en Cristo, ya no hay ninguna condenación absolutamente para nosotros, ¿sí? Así que no tenemos que caminar con vergüenza, no tenemos que caminar con miedo, no tenemos que caminar con reproches. Cristo Jesús nos ha venido a libertar de todo eso, ¿verdad? Él vino a traer libertad a nuestras vidas. Si en algún momento usted se ha sentido condenado por el pecado que cometió antes, ¿sí?, pero si usted ya le pidió perdón a Jesús y usted ha recibido ese perdón, usted ya no tiene que vivir con esa condenación. ¿Sí? Es libre, pero usted tiene que creerlo. ¿Sí? Yo se lo puedo decir miles de veces, pero aquí lo importante es que usted tiene que creerlo. ¿Sí? Tenemos que creer que somos libres de ese pecado, que hemos sido libertados de ese pecado. Segundo hábito que necesitamos para no destruir nuestra vida o para no autodestruirnos, ¿verdad? Aprendamos a decir no a lo que nos atormenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos atormenta? ¿Sí? Había por ahí una frase, ¿verdad?, en el Facebook que dice, bueno, a ver si recuerdo cómo decía. Dice, no es lo mismo se avecina una tormenta que la vecina me atormenta. ¿Sí? O sea, no es lo mismo se avecina una tormenta a que la vecina me atormenta. ¿Sí? Muchas veces nosotros, ¿verdad?, y uso esta frase, referido a Jesucristo, y entonces nosotros mismos nos estamos atormentando. Por ejemplo, mire, yo no sé, pero considero que casi la mayoría de la gente le gusta el refresco. ¿Sí? Y hay personas que, por ejemplo, todos los días tienen que tomar refresco. ¿Sí? ¿Qué pasa si un día no toman refresco? Ay, pastor, es que me baja la presión, me siento mal. ¿Sí? O por ejemplo, vamos a pensar en el café. Hay personas que todos los días toman café. No, pastor, es que si no tomo café, no me activo, ¿verdad? Mi día no comienza bien. ¿Sí? A veces nosotros... Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives.
I don't need that type of drama. And trying to be tough all the daytime. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong. I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know Yo me acuerdo, ¿verdad?, de todo el daño que mi papá me hizo cuando era muy pequeño. Tiene que sanar esa situación. Es que yo me acuerdo de aquella ocasión, ¿verdad?, cuando mi mamá prácticamente me quitó el plato de comida y se lo dio a mi hermano y a mí no me dio nada, porque hacían diferencias entre nosotros. Tiene que sanar esa situación. Hay pastores que yo siempre veo, ¿verdad?, que a mi hermana la prefieren más que a mí, porque dicen que yo no estoy tan bonita como ella. Hay que sanar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque mire, tenemos que aprender a decir no a lo que nos atormenta. Vayamos a Gálatas 5:16 y quiero que entendamos lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mire, hace un momento cantábamos Espíritu Santo te necesito. Sí. Y cuando decimos Espíritu Santo te necesito es porque le estamos diciendo al Espíritu Santo que necesitamos de su ayuda en nuestra vida para superar ese tipo de situaciones. Dice la Escritura en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza que pecaminosa. Sí. Mire, constantemente, ¿verdad?, el mundo y constantemente nuestra misma naturaleza pecaminosa nos van a estar bombardeando de muchas situaciones. ¿Sí? Situaciones en las cuales, ¿verdad?, nosotros mismos nos vamos a estar atormentando. ¿Por qué? Porque a la vez, como decía en un principio Pablo, a la vez que quiero dejar de hacer algo, termino por hacerlo. ¿Sí? A la vez que quiero dejar la Coca-Cola, termino comprándome una, aunque sea de vidrio, pequeñita. A la vez que quiero dejar de guardar rencor contra esta persona, termino por enojarme porque me acuerdo de todas las cosas malas que me hizo. Entonces, nosotros mismos a veces nos estamos atormentando con situaciones que tenemos que llevarlas a que sean sanadas para que entonces podamos seguir avanzando hacia adelante. Una persona que no sana situaciones del pasado no tendrá la oportunidad de poder caminar, ¿verdad?, con libertad hacia lo que Dios tiene preparado para su vida. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. ¿Sí? No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí para cumplir una determinada situación, estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. De hecho, el solo hecho de que podamos estar aquí reunidos y escuchando de su palabra es porque Dios ya tenía un plan con nuestras vidas. Si no estuviéramos en el plan de Dios, créame, estaríamos ahorita allá afuera en el mundo en cualquier otra situación. Pero el hecho de que estamos aquí es porque Dios tiene un plan para nosotros. Ahora, aquí lo ideal es que nosotros formemos también parte del cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Es como cuando se conforma un equipo. En sí mismo, un portero no puede lograr que su equipo gane. El portero va a hacer su función atajando los balones que le envíen. Pero también es trabajo de la defensa, es trabajo de los laterales y es trabajo de los delanteros ¿de qué? De que el equipo pueda ganar. No es un trabajo de un solo hombre, es un trabajo de un equipo. De la misma manera, ¿verdad? Dios ha dicho que tiene un propósito para nuestras vidas. Pero si nosotros no ponemos la parte que nos toca, simple y sencillamente no vamos a avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros. Mire, antes de convertirnos en creyentes, todo lo que teníamos era nuestra propia fuerza de voluntad. Escúchelo bien. Antes de que creyéramos en Cristo Jesús, lo único que nos motivaba a lograr algo era nuestra fuerza de voluntad. Pero ¿cuántas personas no a veces, verdad? Cuando ya están prácticamente a punto de llegar a la meta, su fuerza de voluntad no es suficiente, desmayan, claudican, se desaniman y dejan todo botado. Sí. Dese cuenta nada más. Propóngase algo, hacer algo, y vea si usted en sus propias fuerzas lo puede conseguir. Le puedo asegurar que difícilmente. Tendría que ser muy determinado para poder lograr algo. Sí. Pero le tengo una noticia. Ahora que hemos conocido de Dios, Dios ha dicho, ¿verdad? Jesús dijo
que no nos dejaría huérfanos. Y Él ha enviado a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para ayudarnos. La noticia que le tengo es que no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Sí, no estamos solos. Créamelo, o sea, cuando más pensamos, ¿verdad?, que todo lo tenemos encima, que los problemas se nos han venido encima, que las situaciones las tenemos encima y ya no sabemos para dónde hacernos, créame, el Espíritu Santo de Dios está allí esperando que usted recurra a Él, que usted confíe en Él, que usted descanse en Él. Le puedo asegurar que en sus propias fuerzas ya no va a poder, pero con las fuerzas de Dios, créame, sí lo podemos lograr. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que poner de relevancia. Mire, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos el poder del Espíritu Santo. Dice esta versión: dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome y guíe nuestra vida, entonces tendremos el poder de decir no a todo sentimiento autodestructivo. Sí. Hay personas que a veces, o sea, se encierran tanto en su mundo que ellos mismos deciden, ¿sabe qué? Pensar esta idea. Pues, ¿qué hago aquí? Creo que mejor si me quito la vida, voy a estar en paz y voy a dejar en paz a los demás. Un pensamiento autodestructivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos permitido, ¿verdad?, que esas situaciones internas ganen ventaja sobre nosotros y nos lleven a pensar que esa es la solución. ¿Sí? Que esa es la solución. Hay personas, ¿verdad?, que a veces, o sea, es tanta la deuda económica que tienen que piensan que con quitarse la vida, con eso van a solucionar los problemas. Y la verdad es que no es así. Hay personas que tienen tantos problemas en el matrimonio que piensan que con separarse van a solucionar las cosas. Y no es así. Hay hijos, ¿verdad?, que piensan, ¿verdad?, que con que se vayan de su casa, con eso van a solucionar sus problemas, y es una mentira. Van a acarrear más. Sí. Aquí lo importante, ¿verdad?, es primeramente detectar eso que quiere destruirnos y atacarlo, pero no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Tercer hábito que podemos practicar para liberarnos de la autodestrucción. Vayamos a Romanos 8:15, ¿verdad? Vamos a regresar a Romanos. Y aquí en Romanos el apóstol Pablo nos lleva a entender una verdad, hermanos, eterna. ¿Sí? Una verdad eterna. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice ¿a qué? Al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar ¿qué? Abba, Padre. Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice que ya no quiero ser más esclavo del temor. Y después dice una afirmación: yo soy hijo de Dios. Dice, ya no soy más un esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Pero ¿cómo podemos afirmar que somos hijos de Dios? Por medio del Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu que nos ha adoptado como hijos nos permite clamar que Abba, Padre. O sea, es por medio del Espíritu Santo que nosotros tenemos la libertad de decirle a Dios, papá, Padre, papito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da una convicción de que ahora somos hijos de Dios. Y el tercer hábito que tenemos que practicar en nuestra vida, ¿sí?, es entender que Dios es nuestro Padre y Él está dispuesto a estar allí para nosotros siempre. Jesús dijo lo siguiente, ¿verdad? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo está Dios con nosotros? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿De aquí al fin de semana? ¿Hasta que termine este año? Hasta el fin del mundo. Y si ya no llegamos, Él va a estar con nosotros siempre. ¿Sí? Siempre. Y ahí es donde nosotros tenemos que entenderlo. Mire, es sumamente hermoso recibir un abrazo, pero sabe, cuando Dios nos abraza, es todavía mucho más
importante. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo, te amo. ¿Sí? Te amo, mi hijo. Así como padres terrenales a veces abrazamos a nuestros hijos y buscamos consolarlos para que no estén temerosos, de igual manera Dios siempre está presto y listo, esperando que nosotros lo llamemos, y Él, ¿sabe qué? Siempre va a estar allí para con nosotros. Por eso el salmista entendía esta verdad. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En otro salmo dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Entonces, Dios está allí para nosotros. El profeta Isaías dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Jesús dijo lo siguiente, el que pide, recibe. El que llama, se le abre. Y el que busca, encuentra. Sí. Entonces Dios está ahí para nosotros. Solo depende que nosotros queramos llamarlo, que queramos recibir su ayuda. Cuarto y último hábito. Vayamos a Romanos 8:39, y esto lo cantábamos al principio, ¿verdad? Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque decíamos hace un instante, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sí? ¿Quién nos separará? ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios, hermanos? Dice en versículos atrás, ¿verdad? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Sí? Dice, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Y es que este cuarto y último hábito, tenemos que confiar en el hecho de que Dios nunca dejará de amarnos. Sí, Dios nunca dejará de amarnos. Usted puede dejar de amar a Dios, pero Dios nunca le dejará de amar. Sí, nunca le dejará de amar. ¿Cree usted que Dios amará a las personas que lo han rechazado? ¿Cree usted que Dios podrá amar a las personas que lo han rechazado? ¿Sí? ¿Amará Dios a Satanás? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿Usted qué piensa? ¿Amará Dios a Satanás? Ay, pastor, ¿cómo va a amar Dios a Satanás, verdad? Si es su enemigo. Yo quiero decirle algo. El diablo no es el enemigo de Dios. Porque a veces así los ponemos, ¿verdad? O sea, ponemos así la contraparte, ¿verdad? El bueno y el malo. ¿No le ha pasado que ponemos el bueno y el malo? Pero cuando ponemos eso del bueno y el malo, ¿sabe por qué? Es porque los dos tienen la capacidad de poder enfrentarse. Pero le digo algo, el diablo no tiene la capacidad ni siquiera de poder enfrentarse a Dios. Porque Dios es todopoderoso. O sea, entonces no hay manera. O sea, sería, ¿cómo decirlo? Sería como que un abuso. Sí. En un principio, cuando Dios lo creó, era un ángel, se llamaba Lucifer. ¿Pero qué hizo? Se rebeló contra su creador, se rebeló contra Dios. Así como cualquiera de nosotros, que a veces cuando no hacemos lo que Dios nos dice, ¿sabe qué hacemos? Actuamos como el diablo, nos rebelamos. Sí. Entonces, ¿podrá amar Dios al diablo? Claro. Sí. Pero simple y sencillamente para el diablo no hay ningún plan de redención. Para los ángeles caídos, para los demonios, no hay ningún plan de redención. Sí. Así que sencillamente, ¿verdad? O sea, tenemos que comprender esta parte. Sí. Dios, escúchelo bien, Dios nunca dejará de amarnos. Aunque Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. I don't need that type of drama and trying to be tough all the daytime. You try to make yourself feel better,
Once I fell, but now I'm strong, I'm ready